Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El polvo tenía un olor particular en el archivo. No era el polvo doméstico, rápido y gris, sino una acumulación lenta, casi geológica, que olía a vainilla rancia, a pegamento de encuadernador y a la descomposición paciente del lino. El Lara pasaba sus días en ese silencio ámbar, bajo la luz débil de las lámparas de mesa que proyectaban círculos amarillos sobre los manuscritos del siglo XVII. Su trabajo era la catalogación de la fragilidad. Medía el tiempo en la acidez del papel, en la migración de la tinta férrica. Fuera, el cielo se estaba muriendo. Se llamaba oficialmente el evento de tránsito anómalo. La gente, sin embargo, lo llamaba la mancha. O a veces, cuando el miedo apretaba en la madrugada, el ocaso. Hacía 2 años que los observatorios de Mauna Kea y La Silla habían confirmado la trayectoria. No era un asteroide, ni un cometa. Era una zona de, según los informes confusos que el gobierno ya ni siquiera intentaba aclarar, física negada. Una vasta nube de algo que no reflejaba la luz, pero que tampoco era perfectamente negra. Se comía las estrellas que pasaban por detrás. Y venía hacia ellos. El impacto, o la superposición, o la anulación, estaba programada para dentro de 11 meses. 11 meses. 334 días. El Lara ajustó sus gafas. La miniatura de un monje en el borde de un salterio la miraba con una devoción de 800 años. Ella sentía una extraña afinidad con él. Ambos estaban en el borde de algo incomprensible, dedicados a una tarea cuya relevancia estaba a punto de disolverse. La ciudad aún funcionaba, pero lo hacía con la precisión febril de un mecanismo sobrecargado. Había una eficiencia aterradora en los servicios públicos. Los trenes llegaban exactamente a su hora. La basura se recogía 2 veces al día. El gobierno había instituido el protocolo de continuidad, que en la práctica significaba mantener la ilusión de la normalidad a toda costa. Sabían que el pánico era el verdadero enemigo, más inmediato que la mancha. El pánico rompería la cadena de suministro en semanas, y la sociedad se devoraría a sí misma mucho antes de que el cielo cayera. Esa tarde, el Lara salió del edificio de piedra del archivo y el aire de otoño la golpeó con una humedad fría. La luz era extraña. El sol se ponía, pero en el este, donde el cielo debía oscurecerse, había un resplandor enfermizo, un tono sepia que no pertenecía a ningún atardecer conocido. Era la mancha, aún invisible a simple vista, pero su proximidad ya refractaba la luz de maneras impredecibles. Caminó hacia su apartamento. Las tiendas estaban abiertas. La gente compraba pan, zapatos, televisores de pantalla plana. Un hombre discutía acaloradamente con un agente de tráfico por una multa de estacionamiento. Era absurdo. Era maravilloso. El Lara quería abrazar al hombre, decirle que su indignación por 20 euros era la cosa más hermosa del mundo. Un testamento de fe en el día de mañana. Su hermano Leo la esperaba en su apartamento. Estaba sentado en el sofá de la sala, bebiendo su caro whisky japonés directamente de la botella. Leo había sido el primero en aceptar la verdad. Había dejado su trabajo en finanzas el mismo día del anuncio oficial. Archivando el olvido, el Lara la saludó, levantando la botella. Es mi trabajo, Leo. Nuestro trabajo ahora es distinto. Es sentir. Es quemar. Es vaciar las bodegas. Se rió, un sonido seco. Vendí el coche. Compré esto. Y compré 1.500 euros de queso parmesano. Del bueno. De 24 meses. El Lara miró la cocina. Efectivamente, varias ruedas de queso ocupaban la encimera. Vas a oler fatal, dijo ella, colgando el abrigo. Voy a oler a vida. Tú hueles a papel muerto. Se sentó frente a él. La tensión entre ellos era palpable. Leo quería que ella dejara el archivo, que se uniera a su hedonismo terminal. Quería que gritaran, que corrieran desnudos por las fuentes, que cometieran algún acto final de desafío. Pero el Lara no sabía cómo.
Su desafío era la quietud. Su desafío era el catálogo. Mañana tengo que revisar el inventario de la sección de cartografía, dijo ella. Leo suspiró, un sonido largo y lleno de whisky. Mapas. Perfecto. Mapas de un lugar que va a dejar de existir. Eres la poeta de lo irrelevante. No es irrelevante si lo recuerdo, susurró ella, más para sí misma que para él. Pasaron los meses. El invierno llegó, gris y húmedo. La Mancha ya no era una abstracción astronómica. Se convirtió en un hecho físico. Primero, las mareas. Las subidas y bajadas se volvieron erráticas, el océano parecía respirar con dificultad, golpeando los malecones en momentos inesperados. Luego, las aves. Desaparecieron. Un día estaban allí, oscureciendo el cielo al atardecer, y al día siguiente, el silencio era absoluto. Quedaban 7 meses. La normalidad se estaba desgastando. El protocolo de continuidad se parecía más a una obra de teatro mal ensayada. Había menos coches. La gasolina estaba racionada, no por escasez, sino para evitar las huidas masivas. ¿Huir a dónde? La Mancha era más grande que el planeta. El Ara seguía yendo al archivo. Ahora era la única. Sus colegas habían dejado de ir uno por uno. Algunos se unieron a los nuevos cultos del ocaso, que predicaban la meditación masiva para ascender antes del contacto. Otros simplemente se quedaron en casa, encerrados con sus familias, viendo las mismas películas una y otra vez. El director del archivo le había enviado un correo electrónico final, transfiriéndole la propiedad virtual de las llaves. Cuide de ellos, el Ara. Usted sabe lo que significan. Ahora tenía 6 meses. Leo se había mudado con ella. Se le había acabado el dinero del coche y el queso parmesano se había podrido. Estaba más delgado, más callado. El hedonismo requería energía, y la energía colectiva del mundo se estaba agotando. Pasaba los días sentado junto a la ventana, mirando el cielo oriental. La Mancha ya era visible durante el crepúsculo. Parecía un borrón de tinta, una herida en el terciopelo del cielo. «¿Sabes?», dijo Leo una tarde, sin mirarla. «Siempre pensé que moriría de cáncer de pulmón. Como papá. Tenía un plan para eso. Quimioterapia, cuidados paliativos, morfina. Tenía el papeleo listo». El Ara dejó el libro que estaba leyendo. Era una biografía de Carlomagno. «No teníamos el papeleo para esto», continuó él. «Nadie tiene un protocolo para la disolución de las leyes físicas». «Quizá no duela», dijo el Ara. «Oh, va a doler». «No físicamente, quizá. Pero va a doler. Va a borrarlo todo. Tu archivo. Mis noches de borrachera. El primer diente de leche de mamá. Todo. Es el dolor de la inutilidad absoluta». El Ara volvió a su trabajo. Se había obsesionado con un conjunto de cartas del siglo XVIII, la correspondencia entre dos hermanas nobles separadas por un matrimonio arreglado. Hablaban de telas, de bailes, del precio de la cera de abejas, de la tos de un niño. Pequeñeces. La textura de la vida. Se dio cuenta de que no estaba archivando hechos. Estaba protegiendo sentimientos. Quedaban 3 meses. Primavera. Las cosas se rompieron. El gobierno finalmente admitió que el protocolo de continuidad era inútil. Los servicios esenciales se detuvieron. La electricidad se volvió intermitente. La red de agua falló. La gente salió de sus casas. Pero no hubo los disturbios que todos temían. Hubo algo peor. Una quietud masiva. La gente se sentaba en los parques, en las plazas, en los tejados, y simplemente miraba hacia arriba. La Mancha era ahora una presencia constante. Había crecido hasta el tamaño de la luna, pero era una luna oscura, un agujero palpitante. Emitía un color. Un violeta enfermizo que teñía las nubes y hacía que la piel humana pareciera magullada. El Ara y Leo tuvieron que mudarse del apartamento. Sin agua corriente, era insostenible.
Se trasladaron al archivo. Tenía paredes de piedra de 1 metro de espesor, sótanos profundos y, lo más importante, un antiguo pozo en el patio interior. Instalaron un campamento en la gran sala de lectura. Quemaban los muebles de oficina menos importantes, las sillas de conglomerado, las mesas de formica de los años 70, para hervir el agua del pozo. El Ara se negó a quemar un solo libro. Leo, sorprendentemente, había encontrado un propósito. Se convirtió en el recolector. Recorría las tiendas abandonadas, buscando comida enlatada, baterías, velas. Volvía cada tarde cubierto de polvo, pero con una mirada de enfoque que el Ara no le había visto en años. Hoy encontré un camión lleno de chocolate belga, dijo una noche, apilando las cajas. Caducaba en 2 meses. ¡Qué ironía! Comieron chocolate para cenar, sentados junto a la pequeña hoguera hecha en un cubo de metal. El humo subía hacia las altas bóvedas del techo. «¿Sabes?», dijo Leo, con la boca llena. «Esto no está tan mal. El aire es limpio. No hay tráfico. Y tengo a mi hermana». El Ara sonrió. Fue la primera vez en 1 año. Quedaba 1 mes. La mancha cubría 1/3 del cielo. El día ya no era brillante. La luz del sol se filtraba a través de ella, dándole al mundo un perpetuo tono de eclipse. Hacía frío. Un frío antinatural para el verano que debería haber sido. La anomalía estaba afectando la radiación solar. Dejaron de hablar del tiempo en meses. Ahora hablaban en días. Quedaban 30 días. El archivo se había convertido en un pequeño refugio. Otras 2 personas se habían unido a ellos. Una joven música que había estado durmiendo en el conservatorio de enfrente, aferrada a su violonchelo, y un anciano que había sido el panadero del barrio. El panadero, el señor Mateo, era el más útil. Había encontrado un saco de harina en su tienda y, usando el fuego de Leo y el agua del pozo, hacía un pan duro y denso cada mañana. Formaron una rutina. Por la mañana, el pan. Luego, el Ara y la música, Ana, leían. El Ara le leía las cartas. No sabían contra qué, pero les daba algo que hacer. Las noches eran lo más difícil. La mancha palpitaba. No era una ilusión. Tenía un pulso lento, un latido de cada 10 segundos, una ondulación oscura que atravesaba su superficie. Y había empezado a hacer ruido. No era un sonido, era una vibración. Se sentía en el pecho, en los empastes de los dientes. Un zumbido bajo, infrasónico, que hacía temblar el agua en los vasos. Era el sonido del universo reescribiéndose a sí mismo. Quedaban 7 días. «Creo que deberíamos tener una cena», dijo el señor Mateo. Había estado guardando una lata de aceitunas rellenas de anchoa y una botella de vino tinto. Leo encontró las últimas latas de atún. El Ara sacó los manteles de lino que guardaban en el archivo para proteger los pergaminos más grandes. Los extendieron sobre la gran mesa de caoba de la sala de lectura. Se sentaron. Los 4. Ana había limpiado su violonchelo hasta que brillaba bajo la luz de las velas. «Un brindis», dijo Leo, levantando su copa de vino. Miró a su alrededor. A el Ara, a Ana, a Mateo. Por el catálogo. Por la harina. Por la música. Por el chocolate belga. Por las hermanas, añadió el Ara. Bebieron. El vino era áspero, pero maravilloso. Comieron el pan duro con el atún y las aceitunas. Hablaron de sus vidas. Mateo habló de su esposa, fallecida hacía 20 años. Ana habló de su audición fallida en Viena. Leo habló de su primer trabajo, vendiendo helados en la playa. El Ara habló del olor del archivo. No mencionaron la mancha. Estaba allí, sobre ellos, zumbando, tiñendo la habitación de púrpura a través de los altos ventanales. Pero esa noche decidieron que no era bienvenida en su mesa. Después de cenar, Ana tocó. No tocó a Bach. Tocó una melodía sencilla, una canción de cuna que su abuela le cantaba. El señor Mateo tarareó. Leo cerró los ojos. El Ara se levantó y caminó hacia los anaqueles.
Sacó un volumen pesado. Era el Salterio del siglo XIII, el del monje en el borde. Volvió a la mesa. Abrió el libro bajo la luz de las velas. La tinta negra y roja seguía vibrante. El oro de las miniaturas aún captaba la luz. Mira, le dijo a Leo, señalando al monje. Ha estado aquí 800 años. Sobrevivió a la peste, a las guerras, a las inundaciones. Leo abrió los ojos. Miró la página. El zumbido exterior creció, haciendo vibrar la copa de vino sobre la mesa. Es hermoso, dijo Leo. Sí, dijo el ara. Lo es. Quedaban 2 días. El zumbido era constante. El suelo temblaba. El aire olía a cobre y ozono. Era difícil respirar. La mancha ya no estaba en el cielo. Estaba en el cielo. Había reemplazado el azul. Era un techo bajo y arremolinado de oscuridad violeta. No había día ni noche, solo ese crepúsculo opresivo. El señor Mateo murió mientras dormía. Lo encontraron por la mañana, acurrucado bajo sus mantas, con una expresión pacífica. Leo y el ara lo llevaron al patio interior. No podían cavar en el suelo de piedra, así que lo cubrieron con los tapices de la sala de conferencias. Ana dejó de hablar. Solo se sentaba con su violonchelo en el regazo, pasando el arco sobre las cuerdas sin hacer sonido. El ara y Leo se sentaron en la sala de lectura, sosteniéndose las manos. El instinto era cerrar las cortinas, esconderse en el sótano. Pero el ara insistió en mantener las ventanas descubiertas. Quiero verlo, dijo ella. Le he dedicado tanto tiempo a las cosas muertas. Quiero ver esto. El final vivo. El último día. El ara se despertó porque el zumbido se había detenido. El silencio era absoluto. Aterrador. Se levantó. Leo dormía profundamente, agotado. Ana estaba en su rincón, inmóvil. El ara caminó hacia la ventana. La mancha había dejado de arremolinarse. Estaba quieta. Y estaba cambiando de color. El violeta se estaba desvaneciendo, reemplazado por un blanco puro. Un blanco tan brillante que lastimaba los ojos, un blanco que no iluminaba, sino que borraba. El olor a ozono era abrumador. Supo que había llegado el momento. No sintió miedo. Sintió una profunda, abrumadora curiosidad. Volvió a los anaqueles. Sus dedos rozaron los lomos de cuero. Tantas vidas. Tantas palabras. Escogió las cartas de las 2 hermanas. Se sentó en la gran mesa. La luz blanca llenaba la habitación, aplanando las sombras, haciendo que el mundo pareciera un dibujo de tiza. Leo se despertó. La vio allí. El ara, dijo, con la voz ronca. Está bien, Leo. Ven. Siéntate. Él caminó hacia ella y se sentó enfrente. La luz le daba un aspecto fantasmal. Léeme algo, dijo él. Léeme sobre las telas. El ara abrió el legajo. Buscó la carta que describía un vestido de seda azul. La tinta se desvanecía bajo la luz imposible. Querida hermana, empezó a leer. Su voz era firme en el silencio blanco. Hoy he recibido la seda de Lión. Es del color del cielo justo antes del amanecer, ese momento en que la oscuridad promete el día. La luz se intensificó. El edificio gimió. El polvo antiguo se levantó de los libros, arremolinándose en el aire blanco, como estrellas inversas. El ara levantó la vista del papel. Miró a su hermano. Él le sonreía. «Qué bonito», susurró él. El ara asintió. «Sí», dijo. «El color del cielo». Cerró los ojos mientras la blancura lo consumía todo, aferrándose no a la seda, ni al papel, ni al archivo, sino al sonido de la voz de su hermano diciendo la palabra bonito. La luz se convirtió en todo, y el silencio finalmente se hizo absoluto.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.